Así está hoy el Parque Los Andes en Chacarita. El 3 de mayo, más de 200 agentes de la policía de la ciudad desalojaron a 5.000 vendedores ilegales que ocupaban el espacio público. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió el parque, que está custodiado por 16 oficiales, y habló con los vecinos, quienes manifestaron sentirse más seguros después de un mes sin manteros. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. El PJ se prepara para la definición de la Corte. El kirchnerismo se declaró en estado de alerta y movilización ante las versiones de que la Corte Suprema podría confirmar en los próximos días la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El Instituto Patria convocó para hoy a la tarde a una reunión de urgencia para resolver los pasos a seguir en caso de la confirmación de la condena. Si esto ocurre, la expresidenta no podrá competir en las próximas elecciones bonaerenses. Inflación en la ciudad. Hoy se da a conocer el dato de inflación en la ciudad del mes de mayo. Según la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad, en abril la cifra fue de 2,3%, acumuló 11,1% en el primer cuatrimestre del año. La inflación porteña, que suele ser más alta que la nacional, marcó un aumento interanual del 52,4%. El jueves, el INDEC va a dar a conocer el número de inflación nacional. Continúa en estado crítico, a través de un parte, el centro médico en donde se encuentra internado. Miguel Uribe confirmó que el senador continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. El precandidato presidencial del Centro Democrático fue baleado el sábado por un menor de 14 años que quedó registrado en cámaras de seguridad. El fiscal que investiga el caso dijo que ya se revisaron 1000 videos de la zona y se recorrieron las entradas del barrio. El adolescente acusado será imputado por los delitos de tentativa de homicidio y portación ilegal de armas. Un argentino ganador de 2 premios Tony, porque anoche se realizó la entrega que reconoce a lo mejor del musical de Broadway y un productor argentino se alzó con 2 estatuillas, una a mejor musical y otra a mejor musical en reposición. Si el jugador decide irse, no hay mucho para hacer. Es lo que dijo Jorge Brito, el presidente de River, sobre la partida de Mastantuono a Real Madrid, tras confirmar que el merengue va a poner poco más de 60 millones de euros para pagar la cláusula de rescisión y hacerse cargo de todos los impuestos que genera la transferencia. Ya con todo acordado, Mastantuono va a firmar un contrato por 6 temporadas y va a ser jugador de Real Madrid hasta julio de 2031. El peronismo se prepara para una eventual resolución de la Corte Suprema que confirme la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, la expresidenta convocó a dirigentes y funcionarios del PJ para plantear un plan de acción, esto en caso de que sea detenida. La cita es hoy a las 5 de la tarde en la sede del PJ de la calle Mateu. Junto a senadores, diputados y otros referentes kirchneristas, la expresidenta quiere definir un plan de acción para el caso en que la Corte resuelva que debe cumplir la condena a 6 años de prisión, esto por la causa Vialidad. Si eso ocurre, Cristina Fernández de Kirchner va a tener que ir a la cárcel y no va a poder ocupar ningún cargo público de por vida, ya que también fue inhabilitada en forma perpetua para ser funcionaria. El fin de semana, desde Corrientes, denunció que hay presión sobre la Corte para proscribirla. No meterme presa a mí, no importa, me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. De hecho, la proscripción y la persecución a dirigentes peronistas será la excusa de la reunión que organizó la expresidenta. Además de discutir sobre el futuro de la campaña,
realizarán un homenaje a las víctimas de la masacre de José León Suárez, que ocurrió un 9 de junio, pero de 1956. Los fusilamientos revelados por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre fueron la respuesta de la dictadura contra un intento de golpe cívico-militar peronista contra el gobierno de Aramburu. Distintos dirigentes del PJ ya anticiparon que esperan una reacción popular, no solo de la dirigencia, ante la eventual detención de Cristina. Esto no es una amenaza, esto es una advertencia. Si hay algunos que están asustados, cómprenle caramelo. Yo no estoy asustado. A ver vos, gato Macri, dejá de presionar a la Corte por lo de Cristina. A ver, Corte Suprema, actúen a justicia. Miren que la vida es un boomerang, ¿eh? Va y viene, va y viene. Hay a veces que no hay que despertar pasiones que nos van a llevar a algunas cuestiones complejas en la Argentina. Por favor, actuemos a justicia. Actuemos con la Constitución. No hay que despertar la ira del pueblo. Gracias. Espero que hayan escuchado mi consejo. Y más allá de los movimientos del PJ y de algunas versiones periodísticas, no hay certeza de lo que va a hacer la Corte Suprema, ni tampoco sobre el momento en el que podría resolver el caso. En las últimas horas, el ex juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, intentó despegar la incidencia del clima político de los tiempos judiciales del máximo tribunal. La justicia tiene sus propios tiempos, los tiempos para encontrar certeza en el tratamiento de una causa. No tiene nada que ver con los tiempos electorales. Yo sé que esa es una especulación natural que se hace en la política y también en el periodismo, y es lógico que eso se haga. Ahora, desde la Corte Suprema de Justicia, lo que privan son los tiempos para el tratamiento de la cuestión solamente. Por eso yo expliqué el procedimiento, porque según el procedimiento, la Corte se va a expedir de acuerdo a sus propios tiempos, no a los tiempos políticos. Con una participación del 55% del padrón, se realizaron las elecciones legislativas en Misiones. El partido oficialista Frente Renovador de la Concordia obtuvo el primer puesto con más del 28% de los votos. De esta manera mantiene quórum propio y mayoría en la legislatura. Los libertarios compitieron con 3 listas, pero solo la de la Libertad Avanza, liderada por el ex tenista Diego Hartfield, contó con apoyo del gobierno nacional y quedó en segundo lugar con casi el 22% de los sufragios. El gobernador Hugo Pasalacqua aseguró que ayer en la provincia de Misiones se registró el mayor nivel de participación en las elecciones que se realizaron hasta ahora en el país este año. Uno pone el voto por compromiso político, porque uno cree la política, pero en este caso en particular lo puse con mucha alegría. Es como que lo que se viene, lo que está, lo que debe ser. Así que solamente agradecer ya lo dijo el ingeniero, a la militancia, al esfuerzo de la gente común, la gente a pie, que fue a votar. No hace falta cada vez menos movilizar, de buena hora, la gente va caminando solita. Dimos un ejemplo de participación a nivel país que es realmente un orgullo para todos los misioneros, el más alto del país. Bueno, eso es un orgullo para todos. Y van a aplauso para todos. El tercer lugar, con más del 19% de los votos, fue para Por la Vida y los Valores. Al formar parte de esta lista, Ramón Amarilla, un ex policía detenido con prisión preventiva, obtuvo una banca en la legislatura provincial. Está acusado de sedición y conspiración contra el gobierno de Misiones por liderar una revuelta policial el año pasado. La duda ahora es si la justicia le va a revocar la prisión preventiva para que pueda desarrollar su tarea como diputado y si la legislatura finalmente le va a permitir ocupar la banca. Un político más de discursos vacíos. El presidente Milei continúa con su gira internacional. Sí, participó en una cumbre climática en Niza y se reunió con su par francés Emmanuel Macron.
El encuentro se realizó en el marco de la Cumbre de los Océanos de las Naciones Unidas. Milei le regaló a Macron libros del economista ultraliberal español Huerta de Soto. Ambos dialogaron sobre los avances de una alianza para la explotación de minerales, también del plan nuclear argentino y el acuerdo pendiente entre la Unión Europea y el Mercosur. Dentro de unas horas Milei viaja a Jerusalén acompañado por Karina Milei y el canciller Gerardo Wertheim. El fin de semana el presidente estuvo en España, participó en el Madrid Economic Forum. En su discurso estimó que la inflación de mayo quedó debajo del 2%. Hoy, después de que anticiparon esas tasas de inflación del 5 al 7% mensual, es cierto, la tasa de inflación saltó al 3,7, pero dijeron que se iba a quedar en niveles del 5 y del 7. Al mes siguiente cayó a 2,8. Este mes se espera que rompa el 2% y yo se los afirmo de acá que para el año que viene la inflación en Argentina habrá sido historia del pasado. Estiman que la inflación de mayo va a ser del 2,1%. El Banco Central difundió el relevamiento de expectativas de mercado y el informe del que participan más de 40 consultoras proyecta que en este 2025 va a cerrar con una inflación por debajo del 30% y que el tipo de cambio oficial va a terminar el año en 1.300 pesos. El dato del INDEC de la variación de precios de mayo se va a difundir este jueves 12 de junio. Y hace instantes se acaba de conocer el dato de inflación de la ciudad del mes de mayo, que fue del 1,6%, y en el año se acumula una suba del 12,9%. Sí, recordemos que el mes pasado había sido del 2,3%, impulsado principalmente por el rubro indumentaria y servicios personales. El dato que acaba de dar a conocer el IDEC va a dar cuenta del menor índice de lo que va del año. Decíamos 12,9% acumulado en este 2025 y en la comparación interanual, es decir, en los últimos 12 meses, la acumulación de la inflación es del 48,3%. Si repasamos cuáles son los rubros que más aumentaron, es información y comunicación, el que más aumentó con un 3,8%. Después sigue el rubro de salud con un 2,9% y educación con 2,4%. Y ya son 32 los casos confirmados de sarampión en todo el país y está aumentando la preocupación. Los casos están distribuidos en 4 brotes activos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis. Además, hay otros 500 casos que se están evaluando. Ante este panorama, el Ministerio de Salud formó una comisión especial para que analice y confirme los casos pendientes. Además, el ministro de Salud, Mario Lugones, a través de un mensaje en su cuenta de la red X, pidió reforzar la vacunación. Vacuna a tu hijo contra el sarampión ya, dice el posteo del funcionario, que además advierte que la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la detección de brotes en Canadá, en Estados Unidos y en México. Y Argentina no está exenta de esta situación. Esta mañana hablamos con Jorge Geffner, que es doctor en bioquímica, comparó los datos de los niveles de vacunación prepandemia con los actuales y reforzó el mensaje de la importancia de la vacuna como único método de prevención. Dentro de las enfermedades infecciosas, el sarampión es la más contagiosa de todas, la más, le gana a todas. Para tener una cobertura poblacional necesitamos un 95% al menos de cobertura, es decir, que la población pediátrica básicamente esté con una cobertura del 95%. Si yo tomo toda la población en Argentina con las 2 dosis, estamos apenas rozando el 70%. Y eso hace que cuando haya un caso de sarampión, por ejemplo, importado, vos encuentres chiquitos en tu entorno, en la escuela o en el vecindario, que no estén vacunados y que propaguen la infección. Entonces, la estrategia es única y es hacer una gran campaña de difusión para que las mamás, los papás se acerquen a los vacunatorios y completen el esquema de vacunación.
La selección va a recibir mañana a Colombia en la cancha de River por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas y hoy es el último día para retirar las entradas para el partido. Y ya está en el Monumental Alan Zurita para contarnos más detalle. Hola Alan, ¿hay fervor por la selección? Damián, Brenda, muy buena mañana. Estadio más monumental con una capacidad para más de 80.000 espectadores que, como podemos observar ahora en pantalla, mucha fila, mucho tiempo de espera para los que vienen a retirar la entrada aquí en el estadio para ver a la selección argentina en el día de mañana frente a Colombia en el... Iba a decir anteúltimo, pero no es el anteúltimo partido, pero sí el anteúltimo de manera local. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía le resta un partido como local a la Argentina en eliminatorias contra Venezuela en el mes de septiembre, pero este podría ser el último encuentro de Messi aquí en el Monumental. Hay que ver qué sede se designa, ¿sí?, por ese entonces. A ver, vamos a intentar hablar con alguno de los hinchas. Muy buenos días, caballero, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿listo para ver a la selección argentina? ¿De qué cuadro es? De Boca. De Boca. Bueno, últimos partidos de Messi aquí con la selección. Parece que sí, van a ser los últimos. Ojalá que no. ¿Desde dónde viene? Desde el sur de Comodoro Rivadavia, Chubut. ¿Un resultado? 2-1 en Argentina. ¿Un resultado? 2-0 gana Argentina. Más confianza que no haya un gol de visita. Sí. Sí. ¿Los goles? Uno de Julián y el otro de Lautaro. Muchísimas gracias, que disfruten, ¿eh? A ver, a los chicos, vamos por acá. Chicos, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Para ver a la selección argentina, ¿de qué cuadro son? Boca. De River. Bueno, a ver, vamos a aprovechar un toque Mastantuono. ¿Qué opinas de la venta de Mastantuono? Yo creo que bien, pero se nos va, entonces como que, no sé, la verdad no tengo mucha idea de eso. ¿Te hubiese gustado que siga por lo menos hasta fin de año por la Copa Libertadores? Sí, la verdad que sí, pero bueno, suele pasar eso, lo mismo le pasó a Boca con Marco, pero bueno. ¿Un resultado para mañana? 3-1. ¿Algún gol Messi? Sí. Sí, obvio. Y de Julián Álvarez. Que disfruten, gracias. Gracias. Caballero, buen día. Caballeros, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿De qué cuadro son? ¿De qué cuadro son? De San Lorenzo yo. De River. Lo aprovecho, la consulta, Mastantuono. ¿Qué opina de la venta del joven? Crack, un crack. Pero está bien. Está bien hecha, sí, obviamente. ¿Sí? ¿Con 17 años? Lo vamos a extrañar un poco, pero bueno. ¿Le hubiese gustado verlo un poco más? Yo creo que sí. Lo teníamos que tener un poquito más en la Argentina, pero bueno. Tampoco puede perder esta oportunidad, ¿no es cierto? Para él y para el fútbol argentino va a ser bueno que siga creciendo. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, la venta de Mastantuono también, un tópico para los hinchas de River aquí en el Monumental, porque bueno, es un chico de 17 años, crack, ya no digo que es titular en la selección, pero seguramente va a serlo en el futuro, pero se les va a los hinchas de River, se les va al Real Madrid. Pero aquí nos concentramos también en lo que es esta fila eterna para ver a la selección argentina, que insistimos y aclaramos. Esto tiene que ver con el retiro de entradas, Brenda, Damián. Por esa razón están aquí todos haciendo una fila interminable. Hay gente que ya compró su entrada y hoy la está haciendo retirar. No es que uno puede ir a hacer cola para comprar. No, olvídate. Pero además hay que destacar que viene gente de todo el país para ver a la selección, ¿no, Alan? Porque recién estabas hablando, bueno, algunos de la ciudad de Buenos Aires, pero también mucha gente que, en el caso que venían de Chubut, ¿no? Un viajecito. De varios lados, de Misiones, Tres Arroyos. No hay frontera ni tampoco límite provincial para ver a la selección argentina. A ver, vamos a intentar por acá a medida que van avanzando. Ahora avanzan bastantes, ¿eh? Sí, ahora hay varias cuadras de cola, ¿no? Porque estás caminando, Alan, y la gente avanza, es un montón. Sí. Es una fila... Ahora, Alan, en relación a los precios de las entradas, porque sabés que también hubo mucha polémica por el costo de las entradas, ¿qué es lo que entiendo que todos compraron ahí su entrada, pero algún comentario sobre el valor? Sí. No, preguntamos cuánto salían, nos dijeron, depende obviamente, no si es platea, si es popular, sí. Pero por ejemplo, la platea Sibori, la baja estaba aproximadamente 100.000 pesos. ¿Sí? Eso fue lo que nos dijeron algunos de los hinchas aquí que venían a retirarla. De eso un poquito más para arriba, no sé si es la más barata, pero va más o menos rondando por ese lado el precio. De hecho nos decían, sí, que es un costo bastante caro. El joven que lo hizo venía de aquí de zona norte, pero dice, claro, es un poco caro para ver a la selección, pero bueno, vale la pena por lo que significa en este momento, ¿no? Y para ver a Messi.
Y también la cuestión Messi. Vamos a ver si después, nos revela Diego si con estos precios de entrada es porque vas a ir a ver a Messi, no vas a hacer cosas que vas allá a la cancha y termina en el banco. Y también, obviamente, vamos a escuchar, gracias Alan, a Diego hablando acerca de este pase que es histórico en el fútbol argentino de Mastantuono. Mirta Legrand sigue celebrando los 57, escuchaste, 57 años de su programa. Y se emocionó cuando le agradeció al público por acompañarla todos estos años, Nieves. Bueno, ella venía celebrando desde hace mucho tiempo, lo había compartido en sus redes sociales y este fin de semana la producción le preparó una sorpresa. Mira, vamos a ver algunas de estas imágenes de la sorpresa. Claro, ella sabía que iba a venir un video, no sabía bien qué era lo que había. Ahí estamos viendo las primeras imágenes cuando hablaba de las rosas rococó, bajaba las escaleras, todos los looks de Mirta a lo largo de estos 57 años, cantidad de invitados. Y bueno, al regresar al piso no pudo contener las lágrimas. La chiqui se emocionó, pero además también le agradeció al público y contó un poquito sobre cómo cambió ella en todos estos años. Ustedes me vieron crecer, les dijo, porque claro, tenía 41 años nada más cuando empezaron los almuerzos. Mirá cómo les agradeció. Se cumplieron 57 años del estreno de este programa. Y la leyenda continúa. Me han acompañado, me emocioné, estoy muy emocionada, disculpen, me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me han acompañado el público, tanto y con tanto cariño y tanto amor. Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias. Han hecho de mí una mujer muy feliz, muy feliz. Bueno, increíble las lágrimas de Mirta Legrand al ver este video y también seguramente habrá pensado en todo lo que le pasó, no solo en lo profesional, sino en la vida en estos 57 años. Recordemos, ella había contado con Romay en voz alta, había dicho, qué lindo esto de hacer un programa, no tener que estar pegado a un diálogo, porque parece entonces ella ya era una actriz consagrada. Romay, ni lento ni perezoso, la llamó a los 2 días, le dijo, tengo el programa para vos, almorzando con las estrellas, vas a comer con una decena de invitados. Le pareció raro, pero finalmente el almorzando con las estrellas la convirtió a ella en una estrella. Y de la señora mayor, como ella dijo, vamos a hablar ahora de Paulo Londra, que regresó a los escenarios porteños. Sí, y de la nena de Argentina, porque María Becerra fue una de las invitadas que la acompañó el fin de semana. Sí, estamos hablando de un doble regreso. María Becerra, que regresó a los escenarios después de un problema de salud, había perdido hace 1 mes y medio un embarazo que la hizo salir de los escenarios por un tiempo, y Paulo Londra, que volvió a los escenarios porteños luego de haber quedado en stand-by en lo musical, había estado en España y ahora volvió, estuvo sábado y domingo en el Arena de Buenos Aires. Tuvo muchísimos invitados, por ejemplo, estuvieron Valentino Merlo y Luc Ra cantando Princesa con Paulo Londra. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Este es un tema del nuevo disco de Paulo Londra, que arrancó este show con el tema Sin Cadenas, también de este nuevo disco, donde de alguna forma relata cómo fue que se alejó por un tiempo de la música debido a este contrato que le había hecho una productora en el cual lógicamente él perdía, y cómo regresó. También estuvo Litquila de invitada, cantando el tema protagonista, y cerró con Nena Maldición y Eva y Adán. Pero sin duda uno de los momentos más emocionantes fue cuando invitó a su amiga María Becerra a cantar juntos Ramen para Dos. Recordemos, este tema tenía una fecha de presentación, luego lo suspendieron debido a los problemas de salud de María Becerra y lo estrenaron un par de semanas después, y así la nena de Argentina, la nena de Quilmes, volvió a los escenarios con su amigo, quien por supuesto le agradeció. El candidato a presidente colombiano, Miguel Uribe Turbay, está en estado crítico. Sí, recibió 2 disparos en la cabeza mientras estaba hablando en un acto de campaña en Bogotá. Ya te contamos los detalles. El precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, del Partido Centro Democrático, está en estado crítico y lucha por su vida. Sí, recibió 2 balazos en la cabeza, esto mientras estaba hablando en un acto de campaña en Bogotá.
Uribe sigue con pronóstico reservado y en estado crítico. Ayer se le practicaron 2 cirugías, una en la cabeza y otra en la pierna izquierda. Pese a que ambas intervenciones salieron bien, su estado es delicado y permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, uno de los hospitales más reconocidos de Colombia. El último parte médico indica que el estado es crítico. En las últimas horas, cientos de simpatizantes se acercaron a las inmediaciones del hospital con rosarios y con banderas de Colombia para rezar por él y pedir que se recupere. El senador y aspirante a la presidencia fue baleado el sábado por la tarde durante un acto de campaña en Bogotá. Uribe recibió 2 impactos en la cabeza y 1 en la pierna izquierda. El momento quedó registrado en varios videos que horas más tarde se difundieron a través de las redes sociales. En las imágenes, Uribe se ve dando un discurso frente a varias personas en un parque del barrio Modelia, cuando minutos después empezaron los disparos. El principal sospechoso es un joven de 14 años que fue identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casallas. Después del ataque, el agresor intentó escapar y se tiroteó con la policía y la custodia del funcionario. En medio del enfrentamiento, el menor resultó herido de una pierna. Esta madrugada, un juez penal para adolescentes legalizó la detención del menor y se le inició un proceso judicial por tentativa de homicidio y portación ilegal de armas. El joven está bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora, la justicia busca saber si actuó solo o si fue incentivado por un tercero, como la madre, quien también está siendo investigada. Es por esto que la policía allanó la casa de una tía y de la abuela adolescente en búsqueda de pruebas. Y el ataque a Uribe generó repercusión en el arco político colombiano, reflejando la polarización y la tensión que atraviesa el país. Líderes de diferentes partidos de la oposición, como el Centro Democrático, condenaron el hecho y lo calificaron como un ataque a la democracia. El presidente Gustavo Petro también condenó el ataque y expresó su solidaridad con la familia del senador. El mandatario cuestionó a la custodia de Uribe y llamó a proteger al menor sospechoso de haber disparado contra el dirigente. La primera responsabilidad del Estado, de sus instituciones, es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia, porque si no cuidamos los niños, ni como familias, ni como Estado, pues no tendremos patria, no tendremos Colombia. Todos al final, incluidos nuestros hijos, terminarán asesinados. El presidente Gustavo Petro se reunió con el ministro de Defensa y otros funcionarios en el Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar la hipótesis del atentado. Sí, como mencionamos, el arco político de Colombia reacciona frente al intento de homicidio y por eso estamos en contacto con Sergio Fajardo, que es precandidato a presidente y también exgobernador de Antioquia. Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días en Colombia, buenos días con ustedes allá en Argentina. Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Fajardo, primero, su sensación, teniendo en cuenta que además usted también es precandidato presidencial. Pues miren, primero lo primero, y es pues cualquiera que esté en la política, independientemente del partido en que esté y las discrepancias políticas, esto duele. Además, en Colombia, donde nosotros hemos vivido eventos de esta naturaleza antes, Miguel Uribe, con quien yo no tengo ni simpatía política en el sentido de las discusiones, era una buena persona, un tipo decente, amable, respetuoso, joven y, por supuesto, pues conmueve. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él. El mismo sábado por la mañana me había encontrado y, como siempre, en ese terreno del respeto y la amabilidad y la cordialidad, como tiene que ser en política. Entonces eso es un dolor para Colombia, pero Colombia tiene una historia y la historia nuestra hemos visto cuántas personas han sido asesinadas y cómo se llega a ese contexto, y yo lo veo desde la siguiente perspectiva. Es mi perspectiva personal y esto ha sido parte de la discusión pública desde hace mucho tiempo. Cuando llega la polarización
Y cuando entonces es recurrente en nuestro país el lenguaje, donde el que se destaca es el que insulta, el que maltrata, el que agrede, el que ofende, el que golpea, y eso se convierte en carácter, en valentía, y se convierte en un signo de admiración dentro de la política, estamos haciéndole un daño profundo a nuestras sociedades, sea esto en Argentina, en Colombia, en Uzbekistán o en Honduras. Y eso es lo que ha venido pasando en nuestro país. Yo he sido reiterativo, podemos ser diferentes sin ser enemigos. No nos tiene que dar vergüenza ser respetuoso del diferente, ser decente, y ese ambiente de polarización permanente que en Colombia viene creciendo, la historia nos ha mostrado que se pasa de ese lenguaje a la violencia física. Otra vez, yo pensaba que a las nuevas generaciones de Colombia no le iba a tocar de nuevo esto que estamos viendo hoy. Y es un daño, duele en nuestro país. Corremos ciertos riesgos, se crea el caos. En el caos todas las hipótesis tienen sentido. Entonces, si es contra el presidente, que no, todo se crea un desconcierto gigantesco, hay miedo. Ante el miedo se reacciona con rabia para atacar, para protegerse, o nos unimos. Y eso es lo que está pasando en mi país dolorosamente. Y yo siempre, todas estas intervenciones, digo, hay que cuidar a Colombia. Y eso es parte de mi mensaje aquí y en donde esté. Seguro. Ahora, Fajardo, queda mucha campaña por delante, ¿no? Teniendo en cuenta las elecciones presidenciales del próximo año en Colombia, y le quería preguntar ya a modo personal si usted va a modificar de alguna manera la campaña, ¿no? Teniendo en cuenta esto que pasó. En términos personales, yo he hecho la campaña siempre en la calle, físicamente. Por supuesto, hoy en las redes sociales, y trato de ser siempre coherente con lo que he dicho. Yo ya fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Yo pertenezco a otra forma de la política, a una expresión cívica, ciudadana, que es diferente a la estructura tradicional, y en ese sentido hemos competido y compartido. Y el primer punto de nosotros siempre ha sido: hay que transformar la forma de la política. Ese cuento de que así es la política, que así es y tiene que ser, para nosotros es falso, y hay que transformar la forma. Y no nos tiene que dar vergüenza hablar de principios y valores, hablar de ética en la política. Entonces, pues yo naturalmente voy a seguir haciendo ese tipo de campaña físicamente recorrido. Yo creo que no hay nadie que haya repartido más volantes caminando por toda Colombia, en la calle siempre respetuoso, la gente, a pesar de las diferencias, una o dos excepciones en 25 años, pero siempre amable, respetuosa, y tenemos que dar ejemplo. Entonces, pues siempre hay que tomar pues ciertas precauciones adicionales. Alrededor mío, pues el número de personas es mínimo en el sentido de la protección. La gente tiene miedo y eso genera caos, pero yo tengo que dar ejemplo, y pues en ese camino seguiremos tomando las precauciones sin exponer a ninguna otra persona, pero hay que cuidar a Colombia, y tenemos que ser capaces de cambiar la cancha de la agresión, del maltrato, del insulto, pasar a la del respeto, a la diferencia, y así suene raro. Yo creo que hoy en Colombia esta voz se está escuchando. El camino ha sido largo y tengo la convicción profunda de que se está escuchando, y esa es la política que yo represento y muchas personas representamos en nuestro país, y vamos bien en el camino político, vamos bien en las encuestas, y se va a imponer la sensatez en Colombia. Eso es lo que yo creo, quiero y pienso. Fajardo recién hablaba del ambiente de polarización que puede permitir cualquier tipo de discursos, acciones. Ahora, ¿no le parece que entre polarización e insulto y un intento de asesinato no hay una brecha muy grande? Es decir, que esto puede ser explicado por otro motivo. De hecho, se habla de sicarios, digamos, alguien contratado, uno no sabe por qué. Es que eso es parte de lo que pasa, ¿cierto? En ese caos todas las explicaciones son razonables, todas. Y hay tres hipótesis que son las obvias. ¿Es algo personal, es algo contra el gobierno o es algo de esta manera? Entonces, todo lo que se empieza a hablar es cada una de las hipótesis. Hay gente que dice una cosa, otra gente que dice otro, pero esto tiene una cosa subyacente, y es esa forma de la política. A eso no se llega por accidente. Seguro que a este muchacho que vimos le pagó a alguien. Bueno, y entonces, mientras que se encuentra quién fue el que le pagó, como no hemos sido capaces de encontrar en tantas oportunidades en nuestro país, se distrae la atención. Y aquí la raíz, para mí, es
ese lenguaje. No es que eso es una cadena que se va concatenando, porque es que usted lleva 5 años, 10 años en esa polarización, agresión. En estos tiempos recientes está una confrontación aguda liderada por el presidente, en el sentido de no me dejan y los que no me dejan son tales. Siempre es una convocatoria a la rabia. Yo creo que eso no están despegados. Hay un hilo de continuidad, que es un hilo muy frágil. En Colombia lo hemos visto y eso termina como resultado en esto. ¿Quién fue? Yo no sé. Sé lo que se logra, caos. Todo razonable y dañan a Colombia. Y habrá unas voces que tenemos que decir que no, como me toca a mí y como creo profundamente para nuestro país. Sergio Fajardo, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga buen día y deseamos desde aquí que ojalá que ese ambiente de confrontación cambie para que estas escenas no se vuelvan a repetir. Muchas gracias, los necesitamos. Bueno, que estén bien. Gracias por pensar en mí. Siempre atento. Chao. Cambiamos de tema porque la Policía Federal decomisó gran cantidad de mercadería en la feria La Salada, que sigue cerrada desde hace casi 20 días. Esto recordemos después de la detención de Jorge Castillo. Como respuesta, los puesteros armaron una feria al lado del predio. Frente a esto, nuestra compañera Sol Menzi se acercó a la avenida Avellaneda del barrio de Flores para saber si la situación en La Salada alteró el movimiento en este polo textil de la ciudad. Buenos días, Sol. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días. Y nos encontramos en Bacacay, que es una de las tantas calles de Flores que se encuentra llena de micros. Y fíjense ustedes la cantidad, no solamente de micros, sino también de personas, de carritos y de bolsas que la gente empieza a sacar de los distintos locales de esta zona. ¿Qué es lo que está pasando? Toda esta gente venía en micros de las provincias de La Pampa, de Neuquén, de las provincias del norte, de Entre Ríos, de un montón de provincias de nuestra Argentina, haciendo un tour que se realiza los lunes y miércoles, primero en La Salada y después en la zona de Flores. Como bien vos decías, la zona de La Salada ahora está cerrada y la gente no puede acceder a comprar allí. Entonces lo que está ocurriendo es que los tours son directamente en la zona de Flores y eso conlleva directamente a que todos estos micros estén inundando las calles y se está haciendo realmente, Damián, Brenda, muy difícil transitar por estas calles. Si bien ahora no están los manteros que en otros momentos sí se encontraban también sobre las veredas. Los comerciantes también lo que tuvieron que hacer es organizarse de otra forma, empezar a incorporar también más personas que vengan los lunes y los miércoles, porque realmente lo que empieza a pasar es que si no, no pueden dar abasto con la cantidad de ventas. Recordemos también que el domingo es el Día del Padre, así que en estos días las personas vienen a buscar precios. Pudimos dialogar con algunas de las personas que vinieron a comprar a esta zona y lo que nos comentaban es que vienen cada 20 días, algunos cada 15 días, desde provincias como La Pampa o Tucumán, haciendo viajes muy largos para poder comprar ropa mayorista y llevarla a sus locales. Mientras La Salada siga cerrada, este va a seguir aparentemente siendo el panorama de la zona de Flores. Gracias, Sol. Por supuesto vamos a volver a vos también viendo qué va a pasar con La Salada, porque esta es una situación transitoria que se vive en el barrio de Flores, mientras precisamente se resuelve la continuidad de La Salada, que de hecho hoy volvió a haber algo de actividad, pero todavía no abren los puesteros, claro. Se entregaron los premios Tony, que reconocen a lo mejor del teatro musical de Nueva York. Sí, y un argentino festejó 2 veces. Estamos hablando de Diego Kolankowski, que se llevó 2 estatuillas, 2 premios Tony por 2 obras diferentes. De esta manera él ya acumula 3 estatuillas, ya había ganado un premio Tony con anterioridad. También había otro productor argentino, Ricardo Hornos, que estaba nominado. Te cuento, Diego Kolankowski se llevó una estatuilla por Sunset Boulevard, que fue elegida como el mejor musical, el mejor reestreno de un musical. Era una obra original de Andrew Lloyd Webber. Tenía 7 nominaciones en total, además de mejor reestreno, se llevó a mejor actriz y mejor diseño de luces. Y el otro premio para Kolankowski fue
por Maybe Happy Ending, un musical original del cual él no solo fue el productor ejecutivo, sino el productor creativo. Estaba nominado, tenía 10 nominaciones este musical, de las cuales se llevó 7, además de la de mejor musical. Y es una, como te decía, una historia original que cuenta la historia de amor entre dos robots en un futuro distópico y analiza temas como la finitud de la vida, el amor y la amistad. Después de haberse llevado esta estatuilla, dijo que no descarta traer esta obra a la Argentina, ya tiene los derechos para hacerla en español y está evaluando hacerla en España, en México y en Buenos Aires también, aunque reconoció que en Buenos Aires le haría más por poder mostrarle al público argentino lo que se está haciendo en otras plazas, más que por un negocio, teniendo en cuenta que las temporadas teatrales en los musicales en Buenos Aires son muy cortas, son nada más que de 3 meses respecto a las de Broadway, que duran años, con lo cual el incentivo económico podría llegar a ser otro, así que hubo festejo para un argentino. Hace un mes el gobierno de la ciudad realizó un operativo en el Parque Los Andes para desalojar a los manteros que estaban en esa zona de Chacarita. Sí, y enseguida después de la pausa te contamos cómo está el parque hoy y qué opinan los vecinos. Ya volvemos. Se cumple un mes sin manteros en el Parque Los Andes de Chacarita. Sí, y los vecinos dicen que se sienten más seguros. La ciudad desalojó a 5.000 manteros que ocupaban el Parque Los Andes, manteniendo una custodia permanente para que los vendedores ilegales de ropa, tecnología y comida, entre otros productos, no vuelvan a establecerse. Hoy los vecinos aseguran que se sienten más seguros en el parque, que patrullan permanentemente 16 oficiales de la policía de la ciudad. El jefe de gobierno Jorge Macri y el ministro de Seguridad Horacio Jiménez recorrieron el lugar. Y en esta calle Jorge Newbery y el parque había 5.000 manteros, hoy ya no están más. Cada vez que llegamos los manteros no vuelven, es un compromiso que asumimos hace tiempo. Llevamos más de 15.000 manteros que ya no ocupan el espacio público en lugares emblemáticos como este, como Flores, calle Avellaneda, 11, Constitución, calle Perete. Es un compromiso que asumimos, que haya orden para que haya libertad y que la gente pueda disfrutar. Este es un parque que los manteros los ocupaban sábado, domingo y los días feriados. Tuvimos un trabajo intenso de desalojo y un mantenimiento con personal policial los mismos días. A un mes estamos totalmente tranquilos, ya creo que es un tema superado. Recién hablaba con los vecinos que les gusta ver cómo está creciendo el pasto porque ya no hay manteros que rompen el parque y que la gente pueda venir, disfrutarlo en paz y en tranquilidad es muy importante. En Los Ángeles hubo enfrentamientos, heridos y detenidos durante nuevas protestas contra redadas migratorias. Los incidentes se desataron durante la tarde de ayer, cuando miles de manifestantes salieron a la calle como respuesta al despliegue de la Guardia Nacional, dispuesta previamente por el presidente Donald Trump. Miles de personas salieron a las calles para rechazar las medidas que incluyen el despliegue de 2.000 efectivos federales y el endurecimiento de las políticas migratorias. Las manifestaciones comenzaron de manera pacífica, pero en algunos lugares se tornaron violentas. En algunas zonas de Los Ángeles, por ejemplo, los manifestantes incendiaron varios autos eléctricos autónomos, destrozaron patrulleros y lanzaron piedras y palos contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos y arrestó a 60 personas. Mientras hay nuevas convocatorias a movilizarse, se profundiza la disputa entre el presidente Trump y el gobernador de California. Gavin Newsom calificó la intervención de la Guardia Nacional como una grave violación a la soberanía estatal y anunció que va a demandar al gobierno nacional. Además, a través de sus redes sociales, llamó a la calma a los manifestantes. Les pidió que no recurran a la violencia y respeten a los agentes del orden para mantener la paz. Shakira se presentó en Miami con su tour Las Mujeres Ya No Lloran. Sí, no faltó nadie, Damián. Mirá, estuvieron Alejandro Sanz, Ozuna y hasta Bizarrap con ella. Sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que iba a haber invitados y que había un cuarto que no se sabía quién? Empezamos a hacer cuentas quién estaba en Miami y sí, era Bizarrap, que estuvo con Shakira sobre el escenario. Se presentó el sábado y el domingo ante más de 60.000 personas cada día.
Y con Bizarrap después, por supuesto, tocaron la sesión número 53, la que habían hecho en el 2023 ya. Pasaron 2 años y medio de aquella sesión y del comienzo de Las mujeres ya no lloran. Después, entre todas esas mujeres que estaban ahí, ¿quién había? Una argentina, estaba Antonella Roccuzzo, que al salir del show se sacó una fotografía con Shakira, la compartió en sus redes y escribió: gracias, los diste todo, gracias por esta noche. Recordemos, ellas se conocen desde que jugaba, bueno, que Shakira estaba con Piqué y que Messi jugaba en el Barcelona. Incluso Shakira vino a Rosario cuando fue el casamiento de Antonella y Messi, y ahora se reencontraron en Miami en el show de Shakira, justamente. Bueno, momento de ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy se espera una máxima de 15 grados. A la noche va a refrescar un poquito, 9 grados, pero a la noche va a despejarse el cielo. Ah, bueno. A ver, mañana martes. La mínima 6 grados, la máxima 16. Mira, Damián, vos lo pedís, lo tenés, el cielo despejado, sol en Buenos Aires. También el día miércoles, la mínima un poquito más elevada, 9 grados, la máxima 17, fresco también. Temperaturas similares para el jueves, pero va a estar el cielo algo cubierto. Y ahora sí hemos llegado al final del programa. Como siempre, los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. A las 20:30 podés volver a informarte en nuestra pantalla junto a Silvina Brandimarte y Jorge Elías. Mañana tempranito a las 7 junto a Virginia Porcela. Estamos acá y al mediodía de mañana. Con más información en N12. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde.